Continuamos donde lo dejamos. Estamos en la antigua capital, con Parsi lanzando Danmaku a Reimu, el cual intercepta con su Gohei. Reimu quiere exterminarla de una, pero al pelear con dos es más complicado. Yamame se lanza de frente a la pobre y le escupe gas venenoso a la cara, que parece afectar un poco a Reimu. Esto sumado al Danmaku de Parsi genera un fuerte impacto. La arana celebra, pero la colombiana sabe que aún no han acabado. Reimu emerge y lanza un fantasy. Ay, lo siento, no me lo puedo tomar en serio si es que Reimu tiene un ojo desviado. Los orbes caen sobre el dúo y son derrotadas. Desde los tejados, Koichi y Oku observan con emoción la pelea. La bomba comenta que los espíritus están del lado de Reimu. Koichi responde que es obvio, que todos prefieren al luchador que se luce más y es más fuerte, y que no importa mucho de qué va la pelea, que no tienes por qué tener razón, solo importa ser fuerte. Supongo que los espíritus se olvidaron que son mala gente y que están enfadados por el encierro. Y en el anterior video ya vimos que Yugi comentó que hay espíritus que querrían poseer y matar a Reimu. Utsuko sonríe y está de acuerdo con lo que dijo Koichi, y se lanza hacia arriba para atacar a Reimu. La imaginaria dice que tampoco es bueno actuar sin pensar. Al impactar la nuclear hace una gran explosión que logra destruir edificios. Reimu evitó la explosión y sabe que su rival ahora es alguien más fuerte. Y a pesar de haber visto un buen nivel de destrucción capaz de destruir edificios, no se asustó o sorprendió. A diferencia de Volumen 5, donde ya se ponía mal por ver a Hijiri romper un tejado. Oku dice que pelear con los débiles no es divertido y que ahora le toca. Yukari le pregunta a Reimu si es que utilizó algún tipo de skip para llegar al jefe final tan rápido. A ver, que las referencias a videojuegos eran de la ruta de Marisa y Alice en Touhou 11, no se la roben. La vieja comenta que Oku probablemente no tiene relación con el rey de las fugas, pero no le queda de otra que pelear y de que tiene que ser tan vistosa como pueda. Reimu acepta con dudas, aunque no sé de qué te sorprendes, ¿no se supone que ese es el plan? La cuervo está harta de cháchara y se lanza al ataque. De vuelta en la superficie, Byakuren e Ichirin corren hacia el templo Hakurei. ¿Por qué corren en lugar de volar? ¿Y por qué Hijiri no activa su magia de reforzamiento físico para llegar más rápido? Se supone que tiene prisa. Además, Ichirin está sin Usan, es mucho más débil ella sola. Hijiri se da cuenta de que el agujero que encontraron fue creado desde el exterior y que no cree que fue Reimu, y tiene un mal presentimiento. Eso sigue sin explicar por qué iría directamente al templo Hakurei. Al llegar, se encuentran que fue destruido. Mizuchi dice que se tardaron mucho y que ni siquiera fue Reimu la que vino. El espíritu está sentada encima de los escombros. Hijiri le pregunta que por qué está ahí y dice que fue un interesante plan llevar al templo Myoren al Underground y que tienen más cabeza que los otros en la superficie, como si alguien del Underground les hubiera ayudado. Pero antes de que pueda terminar, Hijiri la golpea. ¡Así me gusta, caralo! No te pares a conversar, partirle la cara si no va a responder a tus preguntas. Byakuren dice que lo suyo es más el trabajo físico y vuelve a interrogarla sobre cómo llegó a la superficie. Además le pregunta, ¿dónde está Reimu? Me hace mucha gracia que lo primero que haga este capítulo sea recordarnos que el templo Hakurei ya ha sido destruido antes y sabemos que no va a haber consecuencias. ¡Qué grande historia! Sin duda no le va a quitar impacto lo que hace Mizuchi. Hijiri entiende que Reimu no estaba en el templo para empezar, aunque ella en el Cap 32 fue la que le dijo a Satori que la pobre iría al Underground. Y entiendo que el espíritu estaba susurrando cuando dijo esto, o si no, Hijiri está sorda. Mizuchi destruyó el templo ya que estaba desprotegido. Supongo que en el día en que aún le tocaba irse al templo Morilla. Una vez más otra conveniencia para que Mizuchi la tenga fácil. La piba lo tumbó para traer a Reimu, pero al final solo se topó con randoms. Mizuchi se aparta de Byakuren diciendo que espera que no le moleste, que es incómodo estar en esa posición. Hijiri responde que era de esperar que un arma no le haga mucho a un espíritu vengativo. Espera. En el capítulo 31, Mizuchi, después de ver a Hijiri, fue que dijo que no le gustaban sus posibilidades de pelear, por lo que insinuaba que era una amenaza para ella, y debería hacerlo, puesto que Byakuren es una monja budista que debería saber cómo sellar un espíritu vengativo. Recuerden que hasta el come monjes del capítulo 17 de Forbidden Scrollery sabía cómo exterminar espíritus vengativos y sellar espíritus. Que Byakuren no puede hacerlo es pura conveniencia que beneficia a Mizuchi,
y a partir de este momento, Byakuren pierde toda su relevancia para esta porción de la historia. Nazrin guía a Satori al templo, aunque no tiene sentido. Byakuren, después de sellar el agujero, inmediatamente se puso a correr al templo Hakurei. Por lo que, ¿cómo fue que Nazrin supo que tenía que llevar allá a Satori? La Ojona está agotada y sorprendida que Mizuchi esté en la superficie. Satori se disculpa por la tardanza y el espíritu se queja de que Reimu siga sin venir. La Tres Ojos dice que la han atrapado antes de que escape de la escena del crimen. Y la Merisu dice que el templo Hakurei siempre fue su destino final y que no tiene que ir a otro lugar. Si tu objetivo era destruir el templo Hakurei, pues no ha quedado muy claro que digamos. Pudiste haberlo hecho cuando Reimu estaba fuera en volumen 3, puesto que fue encerrada en Entei y posteriormente amarrada. Esa parecía también una oportunidad perfecta para ir al templo Hakurei y destruirle la casa a Reimu. Bueno, Satori se extraña de que esté ahí, que le encerraron de forma segura, confirmando que su plan maestro sí era separar la superficie y underground, a pesar de que al ser la dueña de la polla, debería saber que no es posible. Hasta la propia Oku en Toho 11 sabía que no podía detener el geyser. La Ojona finalmente usa la cabeza y le lee la mente a Mizuchi para saber cómo escapó. Aunque me sorprende que esté tan dispuesta a leerle la mente, teniendo en cuenta que en volumen 4 se vio bastante afectada cuando contó que le leyó la mente al espíritu vengativo. Pero veremos que Satori, después de leerle la mente a Mizuchi ahora, no sentirá nada. De vuelta bajo tierra, Reimu lanza un Fantasy Seal a la polla nuclear, la cual responde que era falta más que eso para acabarla, y que le toca ahora, activando Star Sign, Fall of Great Stars, en plural, aunque solo se genera una gran esfera. Además, siento que Oku está haciendo algo de trampa. ¿Cómo se supone que esquivas eso? Es bastante diferente a cómo se muestra la Spellcard en Double Spoiler, donde hay más oportunidad de poder esquivar. La explosión es enorme. Oku le pregunta que qué tal estuvo eso. Reimu ha permanecido inmóvil a pesar de tal impacto. Que haber sido una pelea con todo, Reimu hubiera tenido que ser sacrificada. Mientras más avancemos, más estúpida va a terminar siendo esta frase que dijo Satori en capítulo 31. La Miko resalta que la pájara no se contiene, que pareciera que su intención es destruir toda la ciudad. Oku responde que los incendios y las luchas son las flores del infierno, y que para la gente de allá abajo, ese tipo de destrucción es bastante normal. Hasta donde yo entiendo no llega a tal nivel, puesto que Yuki evita precisamente que escale esas alturas. Reimu dice que si los del Underground salieran a la superficie, causarían destrucción, y Yukari añade que no dudarían en destruir el templo Hakurei. Reimu dice que no la mufe, y la vieja añade que si no tiene cuidado, no regresará a la superficie. Yukari, ¿te olvidas de que Reimu ya ha derrotado a Oku y que tú la acompañaste y tenemos evidencia de eso? Además de que la volvió a derrotar sin mucho problema en Toho 17.5. Oku es fuerte, sí, pero Reimu está rotísima y no se dejen engañar, no sería una pelea muy reñida. La vieja solo dice esto para meter tensión artificial a la historia. Reimu dice que consiguió la ayuda de Yukari para entrar en secreto y que si se mete en problemas no espera que nadie la rescate. La senil se queda callada, probablemente pensando que esta pendeja no sabe que con una brecha la saca para afuera. En el templo, Satori se queda sorprendida de que fue Yugi quien la ayudó. Doña Guionazos dice que es imposible guardarle un secreto. Satori cuestiona que cómo consiguió ponerla de su lado. El espíritu responde que la infectó con Gionitis. Digo, que la Oni simpatizó con su rencor, ya que su venganza contra el templo Hakurei era justa. Satori dice que sí suena como algo que Yugi haría, y que siempre le han agradado los espíritus vengativos, a pesar de que dijo que le valió una cagada los rencores de los espíritus antes, y solo hacía una excepción por Mizuchi. Pero que aunque una Oni como Yugi haya intentado romper el sello, no debió ser posible romperlo desde dentro. Y por qué no, si ya veremos que con suficiente fuerza se pueden forzar agujeros para salir. Mizuchi responde que la piba no le contó cómo lo hizo, y que por qué no lo deduce ella, ya que se supone que es una detective. Byakuren cuenta que había indicios de que el agujero fue hecho desde la superficie, por lo que la cómplice estaba fuera. Alguien que tuviera conexiones con los Onis bajo tierra. Mizuchi comenta que la cómplice debe ser bastante astuta, porque el templo estaba vacío cuando llegó, como si supiera que iba a ir ahí. Satori repite lo que ya había quedado claro, que alguien de la superficie le ayudó. Tiene ideas de quién pudo haber sido, pero no tiene claro el porqué.
Kanako y Sanae visitan la central del geyser. Sanae comenta que se siente bastante vacío sin el calor del geyser. Kanako dice que es un desperdicio que por esta situación estén dispuestos a sacrificar la fuente de energía definitiva que salvará a la humanidad. A ver, no creo que llegue a esas alturas, Kanako. Quizás salve a los humanos de Gensokyo. Pero bueno, añade que si el mundo fuera más racional, no se tomarían medidas tan sin sentido. Exacto, y por eso me extraña tanto que te hayan convencido para participar en este plan sin sentido ni lógica para empezar. Kanako se agacha para escuchar la tapa de la central, describiendo que el calor del underground está en agonía, y que si lo dejan así, tendrán otro problema en sus manos. La diosa se dispone a abrirla de un golpe, y Sanae le agarra una montaña de fe para detenerla. Kanako dice que el calor del núcleo está aumentando, y que si no escapa, terminará explotando. Por lo que esta misma historia confirma lo que ya sabíamos. El underground no puede quedar sellado. ¡Eso! Dame más razones para que sea estúpido ese diálogo de Orin. La señorita Montañas de Fe dice que sellar el underground solo por un espíritu es ridículo. La diosa se prepara para dar un puñetazo. La Miko le dice que no lo haga, que ya para empezar, no tiene aliados en Gensokyo. Supongo que los Kappas y los Tengus no cuentan, que si no colabora con lo que están haciendo ahora, la terminarán odiando incluso más. ¿Desde cuándo Kanako es alguien tan despreciada? Kanako pone cara de Kalsowski y dice que solo bromeaba y que la Miko tiene razón. A ver, incluso si abren una pequeña abertura controlada para liberar el calor del subsuelo, tenemos a una diosa y una sacerdotisa para retener y darle una paliza a los espíritus vengativos que fueran a salir. Al menos será mejor que dejarlo ahí y que simplemente explote. Kanako dice que no cambia el hecho de que algo está mal, de que ha sentido energía explosiva dentro de la tierra, y que un pequeño sello como el que tienen no aguantará demasiado. Entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué Yugi no podría haber hecho un agujero desde dentro? Ya vemos que el sello que tienen en la central no es muy sintoísta que digamos. El suelo debajo de ellas empieza a temblar. Kanako anuncia que ya ha empezado. De vuelta en el templo Hakurei, Mizuchi cuestiona que hasta cuándo se van a quedar ahí paradas. Y por alguna extraña razón, Satori le contesta con la verdad, que Orin está revisando las cosas mientras hablan. El espíritu deduce que Satori no quiere hacer algún movimiento hasta saber dónde está Reimu. Si necesitan a alguien para derrotar al espíritu, también está Sanae, que como sacerdotisa debería hacerle counter a Mizuchi. Pero el reimocentrismo de esta historia no lo permitiría. Doña Guionazos dice que no tiene por qué estar sorprendida, que no hay que ser Satori para leerle la mente sobre eso, y que ella también estaba pensando lo mismo, en esperar a saber dónde está Reimu. Hijiri corta la distancia y le advierte que no se mueva. El espíritu se sienta y dice que se va a poner a monologar, dejando claro que Hijiri no es amenaza para ella, a pesar de lo que vimos antes, y se va a poner a explicar por qué odia tanto a Reimu, por qué odia a Gensokyo, lo que Gensokyo le hizo cuando era humana. Y obviamente no nos lo van a contar ahora. Tuvimos que esperar 5 meses para saber este lore, y veremos si valió la pena esa espera. Después de contarlo, Hijiri se queda sorprendida, pero Satori no, dando a entender que ya lo sabía. Miyako quiere decir algo, pero en ese momento llega Orin, cayendo con fuerza al piso. No caigas así en los escombros inestables de un edificio. La gata le cuenta que la situación está mal abajo, y que Reimu está en la antigua capital, cosa que ya debería saber porque leyó la mente de Byakuren en el capítulo 33, que el plan de Reimu era entrar en el antiguo infierno. Y lo peor es que la tipa lo dice en voz alta, de tal forma que Mizuchi debió escucharla. La gata añade que la pobre debió ir para derrotar al rey de las fugas ella misma, pero que por coincidencia no se encontraron, y que descubrió quién fue el que ayudó a Mizuchi a salir, que al cuestionar a Yugi se lo dijo sin rodeos, que fue Suika Ibuki. ¡Wow! El otro personaje Oni, jamás lo pude haber visto venir. Y tenemos que parar un momento ya que estamos ante una incongruencia bastante extraña, y es que no tiene sentido que Orin traiga esta información. La gata no solo debió encontrar una entrada al underground, sino ver la pelea de Reimu, y aunque no supiera que Mizuchi había escapado, porque Satori recién se entera al llegar al templo Hakurei, que la gata interroga a Yugi sobre cómo escapó Mizuchi, no tiene pinche sentido. Diría que este es un error bastante grave, ya que ocurre en el mismo capítulo, en el sentido de que lo lees 2 veces y te das cuenta. Acá nomás mi pregunta también es, ¿cómo Suikencia se comunicó con Yugi? ¿Le mandó un WhatsApp o qué? Continuando, todas las pibas se sorprenden.
Orin dice que las Onis fueron las que hicieron el agujero en el sello, y de repente la tierra empieza a temblar, y en lugar de ponerse a volar, se quedan paradas encima de la estructura inestable. Varios escombros del templo Hakurei se levantan, y una gran tabla cae sobre Satori, y rápidamente más hasta que queda enterrada. Sé que se ve extremadamente patético, pero dentro de todo, tiene su explicación. Satori ha sufrido bastante castigo en los últimos días. Recuerden la paliza que le dieron en volumen 3, que luego descansó un poco en volumen 4, para ser atravesada en volumen 5. Byakuren la rescata y ven algo en el horizonte, una enorme explosión detrás de la montaña Yokai. La historia quiere vender un poco la idea de que puede que sea una erupción de la montaña, pero el humo claramente sale desde más abajo. Una red herring de toda la vida. Byakuren nota que el espíritu ya no está, y Satori dice que debió ir en dirección de la explosión, y que deben ir ahí también. Perfecto, entonces Hijiri irá en super velocidad al lugar de la explosión y llevará a Satori consigo, ¿verdad? Si no sería muy estúpido. En la quebrada Kenpu, empiezan a caer rocas ardientes por la explosión. Los kappas han empezado a evacuar. Una kappa dice que debe reportar algo a Nitori, que lo que estalló no fue la montaña Yokai, sino la central del geyser. La kappa cancela la evacuación y que se preparen para la batalla. Si es obra del espíritu, le hará pagar por la humillación que le causó. Entiendo que la Gorro Esperma esté molesta, pero no tiene nada que pueda hacerle contra al espíritu y evitar que la posea. Solo va a ir a entregar cuerpos nomás. La central del geyser está reventada y sale una columna de fuego y humo. Marisa y Aya observan la escena. Kanako lanza una bomba Shira y dice que no deben acercarse más, que es peligroso, que algunas de las ráfagas de humo que están saliendo son radioactivas. Espera, Kanako, ¿entonces no habría la posibilidad de lluvia radioactiva? Kanako explica que hay todo tipo de sustancias que son muy malas para los humanos, puesto que Marisa no entiende el término radioactivo. La Marisa comenta que dejando eso de lado, que el underground donde estaba sellada el espíritu ha quedado abierto y que si solo se va a quedar ahí mirando. La empresaria de la fe le pregunta si es que no lo ha visto. Marisa esquiva por poco un pedrolo que le iba a caer, y en una columna de humo en el cielo, ve a Reimu y a Oku luchar. Así me gusta, Yukari, envenenando el cuerpo de Reimu con radiación para que en el futuro tenga cáncer. Oku y Reimu ponen caras feas, aunque Reimu realmente no se está esforzando al máximo, como veremos más adelante. La pobre lanza una vez más otro Fantasy Seal. En el boceto de las reglas de Spellcards estaba baneado usar la misma spell una y otra vez, porque te permitía guardar estamina y estalear. Y eso es precisamente lo que está haciendo Reimu. Oku pone cara de mala malosa y golpea a Reimu con su brazo cañón y la hace caer contra el suelo de una enorme altura. En el siguiente panel pareciera como si a Reimu se le hubiera reventado la espalda. Marisa se acerca a preguntar si está bien, y Reimu con cero problema reacciona y le pregunta que qué está haciendo en el subsuelo. Oku también se sorprende y al echar un vistazo, nota que están en la superficie. Reimu también se da cuenta y se pregunta que cuándo ocurrió. Nuestra querida exterminadora solo ha estado spameando Fantasy Seals. No se está esforzando de verdad. No debería haberse concentrado al punto de ignorar todo lo que pasa a su alrededor. Pero bueno, lo que tú digas, historia. Marisa le pregunta si solo estaba peleando con Oku. Reimu le responde que sí, pero que antes se madrió a otras. Marisa comenta que la polla tiene harto poder, y que habría sido mucho peor si hubieran salido por otro lado. Si salieron por ese lado, es porque era el mismo agujero que creó Oku indirectamente cuando recibió el poder de Yatagarasu, y se volvieron a encender las llamas del infierno ardiente. Y otra vez, no nos olvidemos, plan de Yukari. Miren cuántas rocas en llamas se desprenden en todas las direcciones. Habrán grandes destrozos e incendios forestales. Menuda forma de proteger Gensokyo, vieja pendeja. Marisa indaga de por qué Reimu se estaba peleando con Oku, si es que fue en busca del rey de las fugas. La pobre se queda callada porque no tiene ninguna buena razón más que necesidades del guión. Reimu dice que no importa, que mientras cause el suficiente alboroto como para llamar la atención de Mitsuchi, todo bien, o al menos es lo que dice Yukari. A Reimu antes le costó levantarse, pero ahora está toda normal y hablando sin problemas. A la pinche Reimu le podría caer un camión en la cabeza que explote y la tipa ni se inmutaría. A pesar de este absurdo nivel de resistencia física que supera el de cualquier humano normal, aún así la pinche Satori dijo que de haber tenido una pelea con todo, Reimu hubiera tenido que ser sacrificada. Más allá de eso, esto es terriblemente malo. Uno de los pocos puntos flacos de la Miko era su debilidad humana, pero ya sin eso está rota más no poder.
¿Qué importa si no eres yokai o un dios? Si vas a aguantar las hostias como un campeón. Es un daño fatal que le está haciendo a todas las historias de Touhou que vinieron antes y que vendrán después. ¿O acaso debemos asumir que Oku es más fuerte que Yorihime porque en su pelea con Reimu mostró mayor nivel de destrucción? Este es el tipo de inconsistencias que causa dolores de cabeza. Marisa comenta que armó tanto espectáculo que ni siquiera se dio cuenta que terminó saliendo a la superficie. Reimu está segura que tiene la atención de todos, pero que aún no han encontrado a Mitsuchi. Y que la maga se aparte, que aún no se ha decidido el ganador en su batalla. Reimu usa un Fantasy Seal por cuarta vez y se lanza hacia Oku, que dentro de todo se aguantó y les dejó hablar. Supuestamente el sistema de Spellcast le da prioridad a la belleza, pero más importante, cada personaje tiene su propia habilidad que los diferencia del resto. Si Reimu puede simplemente generar explosiones de esta magnitud con una spell tan básica como Fantasy Seal, ¿para qué mierda necesita el resto de sus habilidades? Ya hablaremos en detalle de lo que opino de las peleas cuando por fin este manga termine y pueda hacer el compilatorio. Marisa se sorprende de que vayan a seguir peleando, y que si el sello del Underground ya no está, significa que, y antes de que lo diga, es convenientemente interrumpida por Nitori, que con un megáfono grita enfurecida por el espíritu. ¡Qué grande Nitori! Trayendo un montón de yokai que no tienen forma de defenderse de la posesión. Marisa dice que el problema ahora mismo no es ese, y la tierra empieza a temblar una vez más, y se escucha un sonido infernal del agujero. Viene desde las profundidades de la tierra. Van tras Oku y Reimu. En un torrente oscuro, emergen todos los espíritus vengativos del Underground. Y Aya dice uno de los comentarios más vendehumos de esta serie, que ha empezado la guerra entre la superficie y el Underground. Que obviamente no pasó, porque entonces esta sería una historia interesante. Durante todas las escenas anteriores, los espíritus vengativos han sido mostrados de color blanco. Ahora convenientemente son todos de color negro, para dar más impacto. Y la gente diga, uff, finalmente se prendió esta mierda, vamos a leerlo. En lugar de ponerle ganas a la escritura, y también porque nadie se tomaría en serio un chorro blanco saliendo de la tierra. Y sobra decir que ambas versiones son inconsistentes con cómo se ven en Touhou 19 y otros trabajos de Touhou. Aquí es cuando la historia empieza a centrarse más en intentar causar shock en el espectador. Y lo revisaremos muy bien en parte 3. Son tantos sus números que oscurecen parte del cielo. Marisa dice que ya no pueden acercarse más y pregunta si Reimu estará bien. ¡Espérate ahí! Marisa, Nitori y los Kappa se teletransportaron. Antes estaban cerquísima del agujero cuando los espíritus empezaron a salir. Y ahora de la nada, los ven desde la lejanía. Para esto no hay excusa. Es que costaba tanto revisar las últimas páginas del capítulo anterior. Un espíritu se lanza a Kanako y ella lo aparta con facilidad, como debería. Pero entonces, ¿cómo rayos fue que Mitsuchi te poseyó? ¿Cómo lo explicas, Sung? No puedes simplemente hacer esto y esperar que lo aceptemos así nomás. Bueno, queda claro que las razones del TP estaban para salvar a los espectadores. De haberse mantenido la consistencia, hubieran sido tomados por sorpresa por los espíritus vengativos y todos los Kappas habían sido poseídos. Además, Reimu llamó tanto la atención que otros muchos yokai debieron acercarse por curiosidad, siendo blanco fácil para los espíritus. Y otra vez, esto forma parte del plan de Yukari, aunque no tenga pinche sentido, porque recordemos que en volumen 2, ella decía que Satori era una descuidada por dejar que un espíritu vengativo se escape, y ahora mismo ella dejó salir a todos los espíritus vengativos. ¡Qué cara dura! Pero en esta magnífica escritura, a pesar de que los espíritus vengativos tenían tantas ganas de salir, ahora no van a hacer nada importante y simplemente se van a quedar a ver. Pero todavía no vamos a seguir con el resumen. Hemos llegado a una cagada que llevaba tiempo queriendo explicar. A Detective Tramposa no le basta con ser un mal manga, sino que también tiene que arruinar el que es probablemente el mejor final de un manga de Touhou. En los últimos capítulos de Visionary Fairies of Shrine, una de las amenazas es que los espíritus vengativos salgan en masa a la superficie en busca de las hadas cristalizadas, y que los humanos y hadas poseídas se convertirían en demonios y la superficie se volvería igual que el infierno. Que todos los espíritus vengativos salgan podría resultar en la destrucción de la naturaleza de Gensokyo y que la superficie se convierta en un mundo de muerte. Así que, ¿por qué el plan de Yukari pone en riesgo a todos en Gensokyo?
La propia vieja explicó el peligro de los espíritus vengativos en volumen 2. Pero en esta historia el resto de espíritus vengativos no van a ser una amenaza, por lo que retroactivamente le quita impacto a la amenaza en Visionary Fairies of Shrine. Visionary Fairies of Shrine también papea la caracterización de Reimu en FDS, ya que recolecta las hadas cristalizadas. A pesar de que atraerán a los espíritus vengativos, Reimu está confiada en que podrá vencerlos, y Marisa dice que le ayudará para que puedan tomarse turnos en defender las piedras. Así que nada de estar asustada y preocupándose por defender Gensokyo. Eso sí es Touhou Project, carajo. Continuando, Aya cree que Reimu está bien, que la cuerva sigue luchando, por lo que la pobre debe estar ahí también. Oku dice que ha sido divertido y genera un minisol definitivo en menos de 2 páginas. Marisa cuestiona a Aya que si cree que Reimu va a estar bien después de ese ataque. La polla dice que ha pasado ya un buen tiempo desde que tuvo que ponerse tan alocada, lo cual me sorprende porque hacía ese ataque en cualquiera de las rutas en las que un personaje se cruzara con ella, pero puede ser su memoria de pájaro. La Cuervo Lanza, The Crow Who Stole the Sun, que desprende una tremenda luz cegadora después de su impacto. Del humo, podemos ver a Oku desmayada. Primero de todo, ¿qué es eso de cargar el ataque antes de lanzar la Spellcard? Ese spell tiene un tiempo de carga precisamente por lo grande del minisol y que tengas una oportunidad mínima de escapar. Segundo, aunque puede parecer patético que se noqueara con su propio ataque, es lore accurate. En Touhou 17.5, Oku se hace daño después de ejecutarlo y se puede llegar a derrotar ella sola, ya que en el juego, Oku genera desde su cuerpo el minisol, pero acá lo hace solo con su brazo cañón. Esta diferencia es importante, ya que cuando empieza desde su cuerpo, es más fácil entender por qué se hace daño, ya que está dentro del núcleo. Pero acá parece que se mandó. Mira, guacho, te voy a pegar tal piña que nos vamos a morir los dos. Vos de la piña y yo de la onda expansiva. Además de que el cambio de activación convenientemente reduce el daño acumulado en el cuerpo de la pájara. Solo miren cómo terminó la piba después de hacer el ataque contra Reimu en Touhou 17.5. Reimu se encuentra en el piso, cubierta por una barrera, que debió ser colocada por Yukari. A ver, vieja senil, cuando Oku lanzó ese spell, ya cumpliste tu parte del plan. Si vas a hacer trampa en medio de la pelea, ¿por qué no le haces TP a Reimu para que evite el ataque? De esa forma estaría en mejor condición para enfrentarse al rey de las fugas, que es el que buscaban. A no ser que haya un plan bien pendejo que requiera que Reimu esté lastimada. El espíritu se acerca al cuerpo de Oku, diciendo que habría ganado si hubiera seguido peleando con Reimu de forma normal. ¡Aló, cerebro del espíritu! Se supone que has estado espiando a Reimu mientras resolvía incidentes. Deberías saber que Reimu ya se papeó a la pájara en 2 ocasiones, y que si ahora está perdiendo, es que algo no anda bien. Bueno, que Oku es una idiota por autodestruirse. Mizuchi mira de forma condescendiente a Reimu, diciendo que la polla le hizo un gran favor, le entregó el objetivo de su venganza y un poderoso cuerpo que usar. Reimu dice que valió la pena hacer todo ese espectáculo para finalmente encontrarla. Sí, seguro que valió la pena tragar veneno, partículas radioactivas, caer de alturas inmensas, que te bombardeen y exponer a Gensokyo una enorme amenaza con los espíritus vengativos. Del otro lado del humo de la explosión, Marisa dice que pensó que iba a morir. Lo dudó seriamente. Aya dice que es un poder destructivo impresionante y se pone a rezar por la muerte de Reimu. Y Marisa hace lo mismo. Esto parece una cosa pequeña, pero es horrible, esto está mal. Es la persona más consciente de lo rota que está Reimu, y que de necesitarlo, puede volar por encima de la realidad y pasarse la explosión por los ovarios. Y además de eso, son muy buenas amigas. Marisa se convencía a sí misma de que Reimu estaba bien en los capítulos finales de WA, porque se negaba a pensar de que algo malo le hubiera pasado. No solo porque Reimu fuera fuerte, sino porque a ese nivel la aprecia. Además de que en esta misma historia ya vemos cómo Marisa se preocupa por Reimu. Así que no sé por qué intentan meter esta escena cómica que no le suma nada a la historia, porque además sabemos que Reimu está bien. Satori dice que ha llegado demasiado tarde, y las pibas la ven. A ver, se supone que había urgencia en que la ojona llegara, porque Hijiri, que estaba a su lado, no la cargó como hizo antes. Ni siquiera su gata, Orin, la acompañó. Dejaron ir sola a la tipa que se agotó con solo subir escaleras, sin mencionar que no pudo reaccionar ni esquivar los escombros.
Es una vez más otra conveniencia para que Satori no llegue mientras pelean y detenga a Oku. Le explican la situación a las tres ojos y termina de enterarse, calándoles la mente. Entiende que lo que hicieron fue para llamar la atención de Mitsuchi y que los espíritus se han quedado para espectar la pelea. Comenta que Oku no es tan dedicada para automoricionarse por un intruso y que sigue viva, pero lo sabe. Sí, llegó demasiado tarde. Del humo emerge una luz. Oku poseída aparece. Mitsuchi dice que es hora de vengarse y que Reimu deje de hacerse la dormida. Y la historia dice en letras pequeñas: enfrentar al jefe final mientras ya esté herida. Como si también se olvidase de que Mitsuchi no puede usar el máximo poder de los que posee. Además, Reimu no está sola, está en la superficie, al lado de personajes con un fuerte nivel de poder que podrían ayudarla. Y que seguramente no se van a quedar mirando sin hacer nada, ¿verdad? ¿Verdad? Eso sería muy estúpido. Y bueno, gente, con esto hemos terminado. Me hubiera gustado dar mis comentarios sobre la pelea, pero este video ya está durando demasiado. Pero los tendrán cuando finalmente esta obra magna decida terminar. Y eso es todo, gente. No se olviden de dejar su like, suscribirse, tocar la campanita, comentar y si pueden hacerse miembros del canal, que me ayudan mucho. Y de paso un tremendo saludo a los miembros del canal.